Bueno, agradecer la presencia de la prensa y en esta instancia en que nos acompaña el senador Daniel Caggiani, bueno, porque el interés de este proceso electoral que tenemos es potenciar la importancia que tiene la elección a nivel municipal y departamental. Y bueno, en esta oportunidad que tenemos un gobierno frente amplista, consideramos que facilitaría muchísimo la articulación de poder tener un municipio que fuera frente amplista, alineado con un departamento a nivel de la Intendencia también frente amplista. No quiere decir que no se trabaje o que haya preferencias cuando el gobierno no está alineado y es del mismo partido, pero sí que facilita muchísimas las cuestiones porque los programas son transversales y se pueden aplicar las políticas nacionales, aterrizarlas a lo local. Y bueno, en el día de hoy, además de recibir a Daniel, también queremos llevarlo a recorrer el ecocentro, que si bien ha sido una buena instancia porque hemos avanzado un poquito en lo que es el tratamiento que se le da a los residuos domiciliarios, no queremos seguir estancados en esto, sino aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Y de las cuestiones que se han advertido es que necesitamos un centro de acopio, porque quienes van y clasifican se llevan las cosas para su casa y eso genera otros basurales que la gente denuncia. Entonces la idea es que pueda tener un centro de acopio en ese mismo ecocentro, y por eso la idea de hoy es hacer una recorrida con el senador para ver eso. Y otra inquietud que también nos han planteado es el tránsito en la ruta. Ustedes vieron que hay un punto rojo que se ve en lo que el diseño que tiene o la evaluación que tiene el Ministerio de Transporte, donde tenemos encima de la avenida 2 estaciones de servicio, 2 supermercados, y hay horas picos donde esa concentración de tránsito se incrementa. Y bueno, ver qué se puede hacer en esos puntos, y la idea, bueno, es que el senador nos acompañe para ver esos lugares. Bueno, ¿cómo viene siendo, ¿no?, esta recorrida, también participando en este caso, ¿no?, en la campaña, en este caso en el departamento de San José, de cara a las elecciones departamentales y municipales? Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí en la conferencia de prensa que estamos haciendo junto a Verónica y los compañeros de la 609 y de todos los compañeros del comité, por prestar las instalaciones. Estamos en este marco una recorrida por el departamento, por la ciudad de San José, por Libertad, y también vamos a estar en Esilda, justamente apoyando a los queridos compañeros y compañeras a la candidatura, en este caso al municipio, justamente porque en realidad consideramos que es muy importante que el Frente Amplio se pueda terminar de desplegar a nivel nacional, como hicimos en octubre y en noviembre, y ahora también a nivel departamental y municipal, porque somos de los que pensamos que los gobiernos departamentales y municipales tienen también una función muy importante que cumplir, son la primera línea de trabajo en conjunto con la ciudadanía en general. Sin duda en San José se ha vivido un proceso de mucho crecimiento del Frente Amplio y del voto del Frente Amplio también en octubre y noviembre, y estamos muy esperanzados de que también en mayo se pueda dar una importante, por lo menos, participación de los Frente Amplistas y todos aquellos que de repente también quieren tener un cambio de gobierno en el departamento y también en la ciudad, justamente por lo que decía Verónica, porque en realidad también es interesante tener una articulación muy importante entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y la realidad que están viviendo cada uno de los vecinos y vecinas de aquí. Y bueno, creo que también es importante también tener una muy buena representación en la Junta Departamental, en los consejos municipales. Y bueno, y creo que también es importante que así como San José es Frente Amplista en las elecciones nacionales, también se pueda volver Frente Amplista en las elecciones departamentales. Y bueno, justamente podamos volver a tener aquí en el departamento por primera vez un gobierno Frente Amplista. Así que para nosotros sería muy importante. Es uno de los departamentos priorizados por el Frente Amplio, junto con Rocha, junto con Río Negro, junto con Florida. Es uno de los departamentos que también las encuestas están indicando que la elección está competitiva, y bueno, creo que eso también a nosotros nos entusiasma, porque en la medida que hay un viento nuevo de cambio a nivel nacional, eso también entusiasma a nivel departamental. Y bueno, y creo que también los maragatos se merecen, y los integrantes de la Ciudad de Libertad también se merecen tener un gobierno que tenga un signo político parecido al nacional,
que haya un cambio positivo y que además se pueda pensar en las grandes mayorías nacionales, sobre todo en el trabajo nacional, en la producción nacional, en recuperar niveles de seguridad que sin duda se han perdido en todos estos años y sobre todo calidad de vida. Y ni que hablar si además tenemos un territorio que pueda ayudar a tener mejores servicios públicos como la salud, como la educación, como las empresas públicas que muchas veces se han perdido también mucha calidad en algunas cosas, y ni que hablar si además tenemos infraestructura de calidad que sin duda también esta ciudad y este departamento se lo merecen. Así que para nosotros es un gusto poder estar acá, estamos muy contentos y estamos muy esperanzados, ¿no? Has tenido un cruce, ¿no? Comenzando esta tarea legislativa del Senado con un referente del Partido Nacional de aquí de San José como el exministro Falero. Has tenido un cruce ahí que se dio y demás. Hablame un poco de esa circunstancia. Sí, en realidad hemos tenido más que un cruce, son opiniones. En realidad nosotros hemos comenzado a gestionar el gobierno nacional estos últimos 40 días. Hemos estado muy ocupados trabajando tanto en el Senado de la República como junto con los compañeros de los ministerios. Y básicamente también hemos notado que la situación que hemos encontrado, no solamente de las cuentas públicas, sino de la administración en general, de los ministerios, de las empresas públicas, es un poco peor de lo que no solamente nos habían informado, sino de lo que nos habíamos imaginado. Y es incluso peor de lo que nos decían que estaban, ¿no? Hay un déficit fiscal más alto de los últimos 35 años, un endeudamiento mucho más importante que en los últimos años, un gasto público mucho más importante, pero además con resultados sociales mucho más complejos. Porque bueno, si se invierte en la gente, se invierte en los servicios públicos, se invierte en salud, se invierte en educación, pero eso tiene un retorno después en mejores indicadores de vida, bienvenido sea, porque es una buena inversión, pero en este caso nos dejaron $1.000 millones de deuda flotante, ¿no? Que es, para explicarlo en criollo, es dinero que se gastó, que se comprometió, que se le pidió a muchos privados que hagan determinadas obras, justamente, o acciones, pero que no se terminó pagando el servicio y que quedó, cuando ingresaron los compañeros al gobierno, un conjunto de pagaré, de cuentas por pagar muy grande. Y bueno, y sin duda eso también genera, primero, una sensación de que en realidad había un gasto como excesivo en momentos de elecciones y sobre todo una falta de pago, ¿no? Es decir, una falta de circulante. Pero además al mismo tiempo lo que notamos también es que no es la mejor forma de administrar los recursos públicos, ¿no? Porque en realidad, si bien el Estado no termina cuando comienza y empieza un gobierno, el Uruguay sigue, siempre creo que es de criterio de buena administración también dejarle las cuentas un poco más claras a los que vienen por delante, porque en realidad quienes nos vamos a hacer cargo no es el actual gobierno, sino es los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que vamos a tener que pagar esas cuantiosas obras que se hicieron con dinero ajeno y que se inauguraron en el momento de elecciones con frondosos actos y muchas cortes de cinta, pero que en realidad después terminaron todas con responsabilidades para pagar para el próximo gobierno. Así que creo que eso es una de las cosas que nosotros estamos contratando, y además las otras cosas que también nos dejaron instalada una problemáticas más importantes que decíamos nosotros en campaña electoral. Yo me acuerdo de venir acá y hablar acerca de los problemas que tenía la producción nacional, la falta de tener una política económica que atienda sin duda a los sectores de actividad, sobre todo a los sectores de actividad industrial radicados en el interior del país. Nosotros decíamos que había un problema de la competitividad del Uruguay, que entre otras cosas tenía que ver con el atraso cambiario, pero con una falta de política de desarrollo productivo, y que eso estaba generando un impacto en la cadena productiva y que sobre todo lo estaban sintiendo los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, primero con la falta de ingresos y el aumento de los salarios, que estuvieron congelados durante 4 años, aumentaron las elecciones, y además al mismo tiempo porque en realidad todas esas situaciones fueron generando estos tendales que se están viendo ahora, ¿no? Si después de las elecciones hay un conjunto de empresas en el interior del país, empresas industriales del sector frigorífico, empresas industriales del sector lácteo, empresas industriales del sector de los cueros, que han o enviado trabajadores al seguro de desempleo, o han hecho reestructuras, o incluso algunas han cerrado, como en el caso de Calcar, que es una empresa láctea muy importante de Colonia. Y bueno, y creo que sin duda eso también termina dando cuenta de que eso que denunciamos en la campaña electoral, y que el gobierno en su momento nos decían que estábamos haciendo casi terrorismo, y que en realidad
prácticamente vivíamos en Alicia en el País de las Maravillas, en un mundo soñado, justamente se terminó sincerando ahora. Y bueno, y ahora estamos intentando trabajar sobre situaciones que son más complejas, porque cuando cierra una empresa, cuando cierra una industria, cuando cierra una fábrica en un país, en el país sin duda es importante, es una tragedia, y más en el interior del país, con lo que cuesta abrirla, con el esfuerzo que hacemos todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Entonces creo que también hay que ver cómo podemos evitar llegar a esa situación. Hay compañeros y compañeras que están trabajando en eso, el ministro de Economía, la ministra de Industria, el ministro de Ganadería, el ministro de Trabajo, que están atajando penales, pero también al mismo tiempo que están intentando desactivar algunas bombas, también están intentando poder diseñar algún tipo de respuestas para justamente generar más inversión, más actividad económica, que haya más trabajo y sobre todo al mismo tiempo pueda haber más oportunidades para que los uruguayos y uruguayas vivan mejor. Y creo que eso también es parte del trabajo que estamos haciendo, al mismo tiempo que estamos instalando el gobierno, al mismo tiempo que estamos chequeando que las cosas que nos decían capaz que no están así, y al mismo tiempo de que también estamos haciendo campaña departamental y municipal. ¿Eso de alguna forma ha enlentecido el ritmo de anuncios, digamos? Hay todo como una especie de preocupación de cierta militancia contemplista de que no hay anuncios, sí, que no hay avances. Un poco se debe a esa situación. No, en realidad nosotros somos un gobierno, o queremos ser un gobierno que más que anuncios haga, concrete cosas, ¿no? Que tenga resultados concretos. Nosotros nos pasamos 5 años, el gobierno pasado, un gobierno de 5 años que anunciaba y nunca hacía. Y eso es jugar con las expectativas de la gente, sobre todo con la dignidad de la gente. Nosotros queremos ser un gobierno de concreciones. En estos 40 días hemos sido un gobierno que ha logrado primero un acuerdo con la oposición para integrarlos a los organismos de control y servicios centralizados, cuando en realidad no es una obligación del gobierno, sino es una también seña de identidad de que queremos que los partidos políticos controlen al actual gobierno y además integren a la gestión de las empresas públicas. También instalamos a los directores, a los presidentes, a los vicepresidentes de los entes y a los integrantes de los servicios centralizados. Eso también es un logro importante. También Yamandú y los compañeros hicieron el primer viaje al exterior, entre ellos a Panamá, con importantes actores de la cadena arrocera, tanto el sector productivo como el sector industrial, justamente para abrir mercados, un mercado muy importante como el panameño, en un sector muy importante como el arrocero, que es un sector de punta para el Uruguay y que sin duda genera un conjunto de divisas importante. Después, al mismo tiempo, fuimos a la cumbre de la acera y obtuvimos la presidencia, pero sí, volvimos a la región y en menos de 40 días tuvimos resultados internacionales. Después desactivamos el lío del CASMU, que era una institución que estaba por cerrar, que si no aprobamos una ley urgente para salvarla, quedaban 5.000 personas sin trabajo y 180.000 usuarios sin asistencia del sistema de salud, y podía generar un problema desde el punto de vista asistencial. Ahora tenemos la caja de profesionales, que ahora después de turismo entra el proyecto de ley, porque en junio, si no reformamos la caja, hay 20.000 pasivos profesionales, jubilados, actuales, que dejan de percibir su jubilación. No los futuros, los actuales, ¿no? Entonces, ahora, luego de decirle al gobierno saliente, durante toda la transición, de que no firmara el proyecto Neptuno ni el proyecto Arasatí, porque entre otras cosas no solucionaba el problema de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana en los momentos de falta de agua, y el gobierno saliente no solamente no hacer los casos, sino que nos firmó un acuerdo por casi 800 millones de dólares que no soluciona el problema de abastecimiento del agua potable. Ahora el gobierno actual decidió suspender por 90 días y negociar con el consorcio que el gobierno anterior le otorgó un proyecto que no soluciona el problema del abastecimiento del agua, justamente para solucionarlo. Entonces este es un gobierno que se está haciendo cargo de las cosas, que no hace grandes anuncios, pero tiene importantes concreciones, y que en 40 días está primero ordenando la casa, ¿no? Esto es cuando uno llega a un lugar, ¿no?, o a un comité y tiene que hacer una conferencia de prensa, primero la ordena, ¿no?, y después que la ordena empieza a tener por lo menos unas miradas un poco más largas. Nos hubiera gustado que esto no sea la tónica, nos hubiera gustado poder ya el 2 de marzo estar teniendo concreciones, como ya las tuvimos también, porque también hay cosas importantes. También hay definiciones importantes en materia de cuáles son los 5 ejes que van a condensar parte de los lineamientos de estos 5 años de gobierno: el crecimiento económico y el desarrollo,
los temas de seguridad, los temas de inclusión o la malla de protección social, los temas de infraestructura, no solamente infraestructura de puentes y carreteras para dejarnos pagaré, sino también los de infraestructura que hacen los temas que hacen los temas productivos. Y vaya si los temas del riego tienen que ver con la infraestructura y los embalses de agua, y eso también es un tema que nosotros vamos a priorizar, y los temas de vivienda. Y en esos 5 ejes hay 63 acciones que han sido publicitadas y que además van a estar evaluadas y monitoreadas por una agencia especializada para que todos los ciudadanos de nuestro país, también la prensa y cualquier vecino y vecina de nuestro país pueda también conocerla y también seguir y también controlar, porque me parece que también gobernar, no solamente anunciar, hacer y también dar cuentas. Y bueno, y también me parece que eso es parte de lo que nosotros estamos intentando cambiar. Queremos ser un gobierno de grandes concreciones, de pocos anuncios y sobre todo de acciones importantes que le cambien la vida a la ciudadanía, que es lo que por eso creo que nos votaron y por eso hay 1.200.000 uruguayos y uruguayas que también nos acompañan a las elecciones nacionales. En el Senado hay algunos proyectos puntuales, en su momento, bueno, si vemos el gobierno anterior, ingresó con una batería de proyectos de ley y demás, que incluso fue la ley de urgente consideración, que luego se discutió. Bueno, ¿hay proyectos puntuales desde el punto de vista legislativo que se quieran aplicar ahora? Hay muchos. El gobierno anterior, en vez de tratar de, en un momento de la pandemia complicado del país, tratar de tener una visión nacional sobre determinados temas, metió una ley de urgente consideración que no tenía ni siquiera acuerdo con sus integrantes de la coalición en ese momento gobernante, que fue de muy rápida discusión, pero de muy lenta aplicación, porque muchas de esas medidas no solamente no tuvieron el impacto esperado, en los temas de seguridad sin duda, ¿no? Pero incluso algunas que fueron votadas en menos de 90 días ni siquiera se aplicaron. Por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de la Granja, ¿no? Entonces, muchas veces hay medidas que son taquilleras en los medios de comunicación o en los anuncios, pero que después no tienen el impacto que teóricamente iba a tener y ni siquiera se aplicaron, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí nosotros también tenemos una diferencia importante. Pero igual, de todas maneras, tenemos muchos proyectos de ley, entre ellos algunos que son importantes para mejorar un aspecto muy importante que es algo que nos preocupa a todos, que es cómo hacemos para luchar contra el crimen organizado, el lavado de activos y el narcotráfico, que lamentablemente es algo que se ha ido democratizando en el peor sentido de la palabra en el conjunto del Uruguay. Vos vas a cualquier localidad al interior del país, la más profunda, y los problemas de adicciones, los problemas de drogas, ¿no?, están instaladas en cualquier localidad de nuestro país, y eso antes no sucedía. Y si le agregamos los temas de violencia y enfrentamiento, sin duda son temas muy complejos. Y el gobierno anterior instaló una lógica que sin duda no tuvo el efecto positivo deseado, si fue esa la idea, que es que en realidad, permitiendo hacer negocios, entre otras cosas, con dinero de $150.000 en efectivo, eso iba a generar no solamente más dinamismo económico, sino teóricamente más posibilidad de desarrollo. Eso lo que terminó generando es una gran posibilidad para que un conjunto de organizaciones no legales también tuvieran posibilidades de lavar dinero mal habido o del crimen organizado, y eso también nosotros lo queremos cambiar, porque en realidad también me parece que hace no solamente a la seriedad del Uruguay, sino también a los diferentes niveles de atención y de combate a este fenómeno, que sin duda es un fenómeno muy complejo, que pudre nuestra sociedad, que pudre además la convivencia y que además puede también terminar minando parte del desarrollo del país. Y después hay otros temas, ¿no? Hay otras iniciativas que tienen que ver con mejorar los niveles de transparencia y ética pública, niveles que tienen que ver con cómo mejoramos los niveles educativos. En Uruguay todos hablamos de la educación, pero pocos hacen cosas para mejorarla, y sin duda uno de los principales focos de nuestra preocupación en la educación, además de los gurises y las gurisas, son los docentes, que han sido criminalizados en estos últimos 5 años, perseguidos a los que están sindicalizados, en vez de jerarquizar su tarea en el rol que cumplen como sociedad, en la sociedad, y sin duda la necesidad de generar una nueva universidad pública, una universidad de la educación que jerarquice su formación a nivel universitario, sin duda también es un hecho importante, y hay un compromiso muy importante también de esta fuerza política de poder avanzar en ese sentido, y ni que hablar de otro conjunto de iniciativas. Ahora, también es verdad que las iniciativas después tienen que aprobarse en las dos cámaras. El Frente Amplio tiene mayoría absoluta en la Cámara de Senadores,
tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, pero no la mayoría absoluta, y por tanto cualquier tipo de estas iniciativas tiene que contar con el apoyo de otros partidos políticos. Por tanto, si bien la responsabilidad es nuestra de presentar propuestas que mejoren la calidad de vida de las personas, también es verdad que la responsabilidad no es solo nuestra para que se puedan aprobar, y también en ese sentido estamos comprometiendo a un conjunto también importante de otros integrantes de otras fuerzas políticas del sistema político también para poder avanzar. Hace muy poco se presentó un proyecto de ley para avanzar en la descentralización. Hoy estamos discutiendo nada más ni nada menos que los gobiernos departamentales y municipales. Por la último censo de población y desarrollo, las localidades que tenían más de 2.000 habitantes podían ser pasibles de creación de nuevos municipios. Los gobiernos departamentales en Rocha y en Florida no lo hicieron, había 3 localidades que lo cumplían. El gobierno nacional mandó una ley para justamente crear 3 municipios, porque ya incluso había iniciativa de parte de la ciudadanía en esas 3 localidades, y la Junta Departamental, o más bien el intendente de esos 2 lugares, tanto de Rocha como de Florida, habían negado la posibilidad de dotar de un gobierno municipal a esas localidades. Estamos hablando de Barra del Chuy, estamos hablando de Punta del Diablo y estamos hablando de 25 de Mayo. Y lamentablemente las únicas manos que se levantaron fueron la del Frente Amplio, la del Partido Colorado y la del Partido Nacional, que se supone que es un partido que siempre ha defendido la causa de la descentralización. Faltaron por su ausencia, o brillaron por su ausencia, y creo que también eso no es bueno, porque me parece que justamente cuando se reivindica una causa, no se puede gritar en la pulpería y cachar en la comisaría, como dice el dicho. Daniel, te saco un poco al exterior, digamos. ¿Qué sentido tiene mantener la oficina en Israel con la ausencia de la Universidad de la República? Bueno, ya ahí empezás mal, porque si decís que la oficina en Israel ya hay un lío bárbaro, porque Jerusalén es una ciudad que tiene un estatus diferencial, que es sin duda lo que ha habido aquí es una gran puesta en escena del gobierno anterior sobre un compromiso que además incumple mandatos internacionales. Lo que dijo la calle Pou en su momento fue que iba a abrir una sucursal de la embajada en Tel Aviv, en Israel, en Jerusalén. Eso es un disparate desde el punto de vista diplomático. Por suerte lo paramos, lo denunciamos cuando éramos oposición, y eso no sucedió. Lo hizo Paraguay y tuvo que retroceder, y lo hizo la anterior administración de Trump, y también por suerte retrocedió, porque en realidad Jerusalén tiene un estatus diferencial y sin duda es una ciudad muy importante en Medio Oriente. Lo que sí hubo después fue intentar, como todo el gobierno anterior que hacía grandes anuncios y después tenía magras concreciones, fue hacer una oficina en el primer convenio que tiene la ANI a nivel internacional sobre temas tecnológicos en una universidad israelí en Jerusalén. Ahí hay toda una discusión acerca de si es conveniente o no. Yo creo que primero lo que tenemos que ejemplificar es que eso no es lo que se había dicho que se iba a hacer, que nosotros estamos en contra. Y después yo creo que lo que es importante aquí es tratar de que el Uruguay vuelva a tener una posición equilibrada en estos temas. El anterior gobierno lo que hizo un día sí y otro día también fue, más que mantener la posición histórica del Uruguay de primero defensa de la existencia de los estados, del Estado de Israel y el Estado de Palestina, de tratar de votar todas las declaraciones que hayan en favor de la paz y del cese al fuego, lo que hizo fue ser parte del problema, ser socio del gobierno de Netanyahu, ¿no? Y contrarrestar una posición histórica que ha tenido el Uruguay a lo largo de toda su historia, con gobiernos colorados, blancos y también frente amplista. Entonces creo que eso es lo que nosotros queremos recordar, la seriedad, el prestigio y la ecuanimidad en materia internacional. Después hay discusiones acerca de, a algunos le gustará más o menos determinadas oficinas, pero me parece que lo que nosotros debemos recuperar es el prestigio de la palabra, porque el Uruguay, además de exportar muy buenos bienes que producimos aquí y muy buenos servicios, exportamos también seriedad, responsabilidad, ecuanimidad, y eso en el mundo que todos los días nos levantamos y vemos lo que está sucediendo, no es lo que sobra. Entonces me parece que también eso es parte de lo que Yamandú hizo en su primera recorrida, lo que vamos a hacer como política de Estado y lo que vamos a hacer de ahora en adelante para retomar una rica tradición.